Este domingo celebramos el Domingo del Buen Pastor. Y nosotros, los seguidores de Jesús, evidentemente no somos el buen pastor, pero sí que realizamos tareas pastorales. Y hoy, en la primera lectura, el apóstol San Pedro nos da todo un ejemplo de cómo tenemos que realizar esas tareas pastorales. Vamos a verlo. Una de las tentaciones que tenemos en la vida es ponernos medallas. Y esa tentación también existe entre los cristianos. Esa tentación también existe en la iglesia. Y esto conlleva un peligro, que todo lo bueno que tiene la obra que hemos realizado lo echemos a perder por el afán de ponernos medallas en la obra que hemos realizado. Lo importante no es ponernos medallas, lo importante es la obra que realizamos, la tarea pastoral que realicemos. Me explico. A veces decimos en la iglesia, esto lo hice yo. Yo hice esta actividad en la iglesia, yo creé este coro en la iglesia, yo saqué de la droga a aquellos chicos jóvenes que estaban perdidos, yo llevé por el buen camino a estas otras personas, yo creé tal actividad en la iglesia, que fundé tal grupo, creé tal cosa. O sea, el yo. Yo hice. Y eso no es nada bueno. Pero eso es realmente así. Porque si solamente hemos sido nosotros los que hemos hecho esa obra, los que hemos realizado esta otra acción, si solamente hemos sido nosotros y nos hemos olvidado del principal, o sea, de Jesús, y no hemos contado con Él a la hora de hacer una tarea en la iglesia, malo. Eso no viene de Dios. Y esto lo vemos muy claro en esta ocasión en la primera lectura. En el apóstol San Pedro. Esta vez no se equivoca. Es verdad que se equivocó muchas veces en su vida, pero en esta ocasión no se equivoca. ¿Y por qué no se equivoca Pedro? No se equivoca porque ha recibido de parte de Jesús muchas curas de humildad. Por ejemplo, en aquella ocasión, cuando Jesús le pregunta en 3 ocasiones a Pedro si le ama. Pedro recordaba en aquella ocasión que le había negado 3 veces. Y cuando Jesús le pregunta también 3 veces si le ama, aquello para Pedro fue una gran cura de humildad que viviría a lo largo de su vida. Lo importante, lo bueno de Pedro es que sabe reaccionar, sabe corregirse, reconoce que antes se había equivocado. Y esas curas de humildad le van a servir, le van a ayudar mucho después en su vida. Destacamos mucho en el apóstol Pedro las negaciones, sus fallos. Por ejemplo, destacamos en él aquella ocasión en la última cena cuando Pedro le dice: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y un rato después le abandonó, y no solamente le abandonó, sino que también le negó. Pero este es el apóstol Pedro de los Evangelios, que va a ser muy distinto al apóstol Pedro que veremos en los Hechos de los Apóstoles. Pero el Pedro de los Hechos de los Apóstoles es un Pedro muy distinto al Pedro de los Evangelios. Este Pedro ha recibido muchas curas de humildad. Este Pedro no es aquel Pedro que en cierta ocasión, cuando Jesús iba andando sobre las aguas del lago, él le dice: Señor, mándame ir hacia ti. Y el Señor le dice: ven. Pero cuando va, duda. Y al dudar, por su falta de fe, se hunde en las aguas y pide socorro a Jesús. Aquel era el Pedro que confiaba en él. Ahora, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tenemos al Pedro que confía en Jesús, como lo vemos hoy en la primera lectura. En la primera lectura vemos una frase, a mi parecer, impresionante por parte de Pedro. Impresionante por la contundencia con que dice Pedro esta frase. Dice así: quede bien claro a todos vosotros. O sea, dice,
quede bien claro. Lo que va a decir tiene que quedar bien claro a todo el mundo. Quede bien claro a todos vosotros. Y no solamente a todos vosotros, a todos los que le estaban escuchando, que eran los jefes de Israel. No. Quede bien claro a todos vosotros e incluso a todo Israel que el milagro que se acaba de producir no ha sido obra mía. Ha sido obra de Jesús. Lo he hecho en nombre de Jesús. Esta contundencia por parte de Pedro es impresionante. Él no se cuelga la medalla. La medalla se la pone a Jesús. Lo ha hecho en su nombre. Y ha sido Jesús el que ha hecho aquella acción. ¿Y qué acción? ¿Qué milagro es el que ha hecho Pedro en nombre de Jesús? Para entender esta lectura tenemos que remontarnos al capítulo 3 que no aparece en la lectura de hoy. Es un capítulo muy bonito. En él se nos narra que iban Juan y Pedro y cuando van entrando por la puerta hermosa se encuentran con un paralítico que le habían llevado allí a cuestas. Pedro se queda mirando fijamente al paralítico. El paralítico está esperando que le dé alguna limosna. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, eso te doy. En nombre, esto es lo importante, en nombre de Jesús Nazareno. Hace la acción en nombre de Jesús. En nombre de Jesús el Nazareno. Coge tu camilla y echa a andar. El paralítico se pone a andar. Pedro y Juan siguen su camino. Llegan al pórtico de Salomón. Y allí la gente está admirada. Y le siguen todos. ¿Y qué dice Pedro? ¿Por qué os admiráis? No he sido yo el que ha hecho la acción. Ha sido Jesús el Nazareno. Una vez más, Pedro no se pone ninguna medalla. Se las pone todas a Jesús. Qué distinto este Pedro del libro de los Hechos de los Apóstoles a aquel Pedro de los Evangelios. Y este Pedro es un Pedro completamente distinto al Pedro de los Hechos de los Apóstoles. Confía en el Señor y trabaja en su nombre. Anuncia la palabra en el nombre de Dios. Actúa en el nombre de Dios. Y claro, los resultados son completamente distintos. En este pasaje que estoy contando, después de curar al paralítico, se convirtieron 5.000 personas. 5.000 personas en un momento. No recuerdo ahora mismo ningún pasaje en una predicación de Jesús que se convirtieran 5.000 personas. Aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra que se convirtieron 5.000 personas. Y claro, esto ya no lo podían soportar las autoridades judías. Y interrogan a Pedro, interrogan a los apóstoles, los detienen y les interrogan. Y les dicen que con qué poder ha hecho eso, que con qué poder ha curado a aquel hombre. Evidentemente había sido un milagro. Y todo el pueblo lo había reconocido. Y lo reconocen también las autoridades. Pero a pesar de las autoridades que reconocen ese milagro, ¿qué hacen? Les prohíben hablar en nombre de Jesús. Esto sí que es increíble. Por un lado están reconociendo el milagro, pero por otro lado no quieren reconocer quién es el causante de aquella obra. Le preguntan con qué poder han hecho eso los apóstoles, con qué poder han curado a aquel hombre. Y les dicen los apóstoles que quede bien claro que ha sido en el nombre de Jesús el Nazareno. Y a pesar de todo, quien no quiere creer, no cree. Y quien no cree, ¿qué hace? Les prohíben. No tienen argumentos para rebatir a Pedro y a Juan, no tienen argumentos para rebatir a los apóstoles. Y como no tienen argumento, hacen lo más sencillo, lo que siempre han hecho los que no tienen argumentos, pero sí tienen poder, que es prohibir. En cambio, Pedro actúa con el poder de Dios y evidentemente ese poder siempre sale adelante. Y tan adelante ha salido el poder de Dios que Pedro actuara en nombre de Dios, que gracias a ese poder hoy todos nosotros conocemos a Jesús. Gracias al poder de Jesús. A la acción de Pedro sí,
pero al poder con que Pedro actuaba, que actuaba siempre en nombre de Dios. Y la actitud de Pedro es toda una lección para nosotros en este domingo que estamos celebrando, el Domingo del Buen Pastor. Ser pastores no es solamente una tarea del Papa y de los obispos, o incluso de los sacerdotes, no. Ser pastores es una tarea de todo bautizado. Todos tenemos que ser pastores. ¿Se han fijado que hablamos mucho de planes pastorales? Pero curiosamente, cuando hablamos de pastores, pensamos en el Papa, en los obispos, en los sacerdotes. Pero cuando hablamos de tareas pastorales, ya aquí pensamos en todos. Gracias a Dios, que al menos cuando hablamos de tareas pastorales, de planes pastorales, ya pensamos en todos, porque es así. En cualquier diócesis, cuando se crean los planes pastorales, ahí participamos todos. En esa diócesis suele haber un consejo diocesano de pastoral y es en ese consejo diocesano de pastoral donde se hacen esos planes pastorales y en ese consejo también hay muchos seglares. O sea, que queda bien claro que la tarea de ser pastores es tarea de toda la Iglesia, también de los seglares. Hoy Pedro nos deja bien claro que al igual que hizo él, tenemos que trabajar en el nombre del Señor. Tenemos que actuar en su nombre, porque puede que algunas veces no seamos tan eficaces en las tareas pastorales porque en el fondo no estemos actuando en el nombre de Jesús, sino en nuestro propio nombre, que estemos buscando colgarnos medallas que le corresponden a Jesús. Por eso tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor. Tenemos que actuar en su nombre, que tal vez en esto fallemos. Tal vez en más de una ocasión, en esas tareas pastorales que estamos haciendo, nos estemos buscando a nosotros mismos. Tal vez estemos buscando nuestra propia gloria. Y la gloria que tenemos que buscar es la gloria de Dios. Cuando vamos actuando en el nombre de Dios, cuando vamos buscando la gloria de Dios y no nuestra gloria, que a fin de cuentas nuestra gloria no vale para nada, de ahí viene el nombre de vanagloria, porque la gloria que vamos buscando nosotros no vale para nada, no es eficaz. Pero cuando vamos buscando la gloria de Dios, ahí sí somos eficaces, como lo fue Pedro. Pedro hoy nos da a todos nosotros un auténtico ejemplo de cómo tenemos que realizar las tareas pastorales, cómo tenemos que actuar en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Pablo VI, ya San Pablo VI, nos dice en el Evangelii Nuntiandi, en el número 22, una frase muy importante. Nos dice él: no hay verdadera evangelización si no anunciamos el nombre de Jesús. Pedro hoy anuncia el nombre de Jesús. Pone toda la relevancia en Jesús. ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro pone a Jesús en las tareas asistenciales y en el anuncio de la palabra. En las tareas asistenciales, cuando cura a aquel enfermo, dice que lo ha hecho en nombre de Jesús, por el poder de Jesús. Y cuando convierte a las 5.000 personas, también lo hace en nombre de Jesús. Esa es la auténtica evangelización, cuando hacemos todo en nombre de Jesús, tanto las tareas asistenciales como la evangelización. Todo lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Es así cuando estamos realizando bien todas nuestras tareas pastorales. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.